hay mucha gente en el estudio, nunca hubo tanta gente en el estudio, hay que decirlo, vinieron varias compañeras y bueno, vamos a saludar final y oficialmente a Miriam Bregman, precandidata a presidenta por el FIT. Gracias, Miriam, por venir, lo logramos. Gracias por la invitación, logramos encontrarnos después de mucho tiempo de desencuentros, aquí estamos. La verdad que hablamos cada 2 años la vez pasada, hace 2 años jodíamos con eso, pero nos vimos hace 4, cuando viniste a País de Boludos. Ah, la otra sí. vez fue por Zoom, fue en pandemia. 4 años hace de eso. Sí, estás igual. Estás igual. Estás igual. No, pero me da mucha alegría que te hagas el tiempo para venir acá a hablar con nosotras. Para mí es muy importante hablar con vos. Entiendo que en los años electorales se abre como un poco más fácilmente esa posibilidad. Y a mí me da mucha alegría recibirte. Bueno, muchas gracias. Y conversar con vos. Siempre estoy pendiente de escuchar cómo pensás el mundo, para pensarlo yo también, para a veces discutir y a veces decir es así. O a veces decir es así, pero bueno, casi ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero tenerte acá es una alegría muy grande. Recién hablábamos un poco y te escuché también en 220 Podcast, que con mis amigos, con Nico y Tommy, que decía yo streams y cosas de internet, mucho no voy. No. Mucho no voy. Lo ves como... Hoy estamos en la radio, estamos en Nacional Rock, que es la radio pública, que es también un orgullo. No vas porque son demasiadas convocatorias, porque lo consideras un lugar menor. No, lugar menor no para nada, porque me parece que es un lugar para comunicar y sobre todo la juventud le encanta. Entonces, no para nada. Es como que te demanda un esfuerzo, ¿viste? Te agarran Nico y Tomás y te tienen ahí, te tiran temas y un chiste en el medio y... Es como, bueno, hay que pensar mucho. Hay que estar alerta a más cosas. Hay que estar alerta a más cosas porque el estilo es otro estilo. No es la entrevista formal donde vos sabés más o menos qué preguntas pueden llegar a venir. Nosotros obviamente no pautamos las entrevistas, ¿no? También hay mucho candidato que si no tiene... todo lo que le van a Quiero que me preguntes esto y el resto no te lo contesto. Pero más o menos después de muchos años una sabe por dónde va y ahí no, es juego libre. Igual, bueno, con Nico y con Tomás estuvo muy bueno, recibí muchos mensajes después de gente que lo escuchó, que lo vio y nos reíamos mucho porque Ángel Capa, el técnico de fútbol, bueno, fue bárbaro. Yo dije que lo iba a escuchar y no solo lo escuchó, sino que me mandó comentarios y todo. Entonces, bueno, una interacción ahí con el oyente que nunca hubiésemos imaginado. Es que de eso va un poco. Este es tu momento huracán de la vida, ¿no? Bueno. Sí. ¿Sos de Huracán? Sí. Tengo un globito que fue mi promesa del mundial. Ahora te voy a mostrar una foto que me hice hoy y vas a desmayarte, pero eso después de la tanda. Okay. Yo estoy aprendiendo igual como futbolera. Soy futbolera hace 1 año. Bueno, vamos Estoy aprendiendo. Llegame a la cancha de Huracán y... La última vez que dije vamos me dijeron está un poco picado todo. Pero ahora que que ganamos un par de partidos, puedo llegar a volver. Fui 3 veces a la cancha y estoy aprendiendo de fútbol. Muy bien, muy bien. En el globo, que es donde caí, donde me llevaron, donde me convocaron. Dije, qué tremendo. Hincha. No, pero qué raro que te resulte de tal desafío, porque vos sos justamente una persona que sin necesidad de coacheos, tenés esa lógica. O sea, vos contestás rápido, tenés una solvencia para... Es que me dicen contestar. eso, soy yo nada más la que digo, esto me van a hacer pensar. Es vagancia, vagancia. La famosa vagancia. Está bueno ir a lugares que a uno lo corren también de donde está, no digo cómodo, pero sí habituado, viste que ya conocés la lógica, ya conocés. Y para el debate, ponele cómo estás, que eso también es un lugar distinto. Falta un siglo, falta un siglo, pero... Yo lo espero re ansiosa el debate, no sé por qué. Es un momento muy importante el del debate. Yo lo viví con Nicolás del Caño, que lo acompañé en la Facultad de Derecho. Y es como, una vez que estás ahí, decís, bueno, acá son muy pocas personas que tienen las distintas voces del país, ¿no? Las de la derecha, la de la izquierda, la de centro, centro-derecha. Es como que se conjuga ahí arriba de ese escenario y bueno, es un desafío importantísimo. Bueno, en el de la ciudad participaste, en el de... Sí, yo participé en alguno más, pero en el de la ciudad participé hace 2 años y fue muy significativo para mí. Porque hoy en una entrevista lo señalaba, había todavía con Javier Milei un poco de lo que el periodista que me entrevistaba hoy llamó consumo irónico, ¿no? Era, es Milei, nos reímos todo, qué divertido. Y yo digo que la alerta la tenía por feminista, por socialista, y yo cuando llegó y él venía diciendo todo el tiempo zurdos van a correr, zurda no sé qué, y llegó y se desvivía por darme la mano y yo dije no, porque no es un problema del saludo, porque uno puede saludar a cualquier persona, ¿no?
es un problema de yo no le voy a dar el gusto de mostrarse ahora frente a las cámaras como alguien amistoso, amable, cuando está diciendo, ¿qué quiere decir vas a correr en un país donde existió la dictadura militar, donde existen las patotas sindicales, donde existió la AAA? ¿Qué quiere decir zurda vas a correr? Sus seguidores me dicen habitualmente judía de mierda en las redes. Entonces digo, yo que ahora él viene y quiere... Después cuando yo digo es un nazi, me dicen, le estás diciendo nazi a cualquier cosa. Bueno, No, Mirá, bueno, me parece que hace bastante esfuerzo. hace un esfuerzo por repetir esa ideología. Ahora creo que se está cuidando un poco más porque lo han agarrado en varias, pero sigue teniendo mucha protección mediática. Vos pensá cada una de las cosas que ha dicho, que ha hecho. No sé, desde un tipo que saca un chumbo, un arma en un acto de él. O sea, te vienen un montón de fotos de una persona muy violenta y bueno, y él quería en ese debate como pasar, yo vengo a discutir de economía, ¿no? Mirá, la verdad que tus ideas económicas no me interesan, ya las conozco. Además estaba Bolsonaro todavía en el gobierno de Brasil y él decía lo mismo que estaba... empoderadísimo. Sí, además decía lo mismo que estaba haciendo Bolsonaro, o sea, no estaba tirando ninguna genialidad y así terminó Brasil. Entonces, bueno, sí, tuve ese debate y la verdad es que todavía, aunque te parezca mentira, pasaron 2 años y mucha gente me para en la calle y me dice, te viene el debate, pero no en la ciudad de Buenos Aires, sino, no sé, en Jujuy. Te vimos en el debate o en el Congreso. También se les para poco el carro a esta gente, ¿no? Se los deja decir cualquier cosa. Victoria Villarruel hace intervenciones negacionistas y se anota otro a continuación y habla del Día de la Mariposa. Y vos decís, pero pará, acaban de decir una barbaridad acá. Bueno, entonces creo que desde ese punto de vista venimos cumpliendo un rol de desnudar ese tipo de personajes y ese corrimiento de la agenda política a la derecha, que no es casualidad, se fue construyendo y se fue naturalizando que esas cosas se podían decir. Eso es una de las cosas que tenía, bueno, Sí. acá en mis anotaciones para preguntarte, ¿no? Esa legitimación. Hace no tanto tiempo, porque yo recuerdo mi vida adulta ya, de que hay cosas que no se podían decir, y yo no lo digo desde un lugar de cortar la libertad de expresión de No, alguien, no, sino de no. existía este consenso sobre algunas cosas. Pasó con el nieto 133 ahora. Sí. Sí. La cantidad de discursos en redes, como diciendo, ay, los sacan cuando quieren, esto es mentira, como un Sí, a mí eso me discurso dolió muy particularmente muy porque conozco instalado. muy de cerca Sí, ese caso, sí. muy de cerca. Hubo sobrevivientes como Adriana Calvo que pelearon toda su vida para que ese nieto aparezca, para que ese nieto se encuentre. Entonces cuando te dicen crueldades, te parte, porque vos decís, ¿quién puede pagarle a una persona para que esté detrás de una computadora agrediendo con Yo no esto? sé si hay y gente a la que este? le pagan, ¿eh? Bueno, Gente debe que haber ahora debe haber lo las puede dos. decir. Sí, Yo me acuerdo Gómez Centurión como un punto de inflexión. No sé si te acuerdas que era funcionario Sí. macrista, que empezó a decir, no, fueron 8.000. En ese momento, para mí, en mi memoria, fue el Sí, punto lo de pérfido inflexión. Fue lo también. pérfido Bien. muy pegado y ahora ya... Y bueno, no sé cómo ves que funciona esa yo legitimación, ¿no? De Sí, esos yo por eso discursos. no soy de las que piensan que hay que castigarlo con el Código Penal y que lo vamos a resolver con el Código Penal en la Sí. mano, como ¿Cómo decía lo resuelven? Aníbal Fernández, que Sí. vamos a Bueno. resolver el conflicto con el... Siempre termina también discutiéndose eso. Porque es muy peligroso, ¿no? Pero estoy segura que sí hay que discutirlo y que no hay que naturalizarlo, que no hay que naturalizar ese tipo de personajes. Y lo digo en eso como en otros temas, ¿no? El corrimiento de la agenda política a la derecha se ve en esta campaña como pocas veces. Yo hoy decía, se discute todo el tiempo piquete sí, piquete no, y no se discute la pobreza. Entonces, ¿cómo han logrado en cada cosa discutir su manifestación popular y no discutir las verdaderas causas? ¿Cómo se está discutiendo todo el tiempo si el problema económico es que los trabajadores tienen muchos derechos? Bueno, reforma laboral todo el Reforma tiempo. laboral, que el problema son las indemnizaciones, que las pymes quiebran por los juicios de los trabajadores. La Muchachos, industria del juicio la laboral. industria del juicio, o sea, se va corriendo y se va aceptando incluso con candidatos que se presentan desde otro lugar o desde un lugar, no sé cómo llamarlo, progresista. ¿Cómo vas a aceptar discutir en esos términos? ¿Cómo nos vamos a ir corriendo tanto que terminás discutiendo que el problema son los derechos de los trabajadores que aún los tienen, cuando en Argentina, en el año 74 había 2,5% de pobreza, 2,5% de desocupación, 4% de pobreza y las leyes laborales eran, previo a la dictadura, mucho más rígidas que ahora, y los convenios colectivos? O sea, la dictadura destruyó todo, después vino el menemismo y los trabajadores quedaron con menos derechos y el país se hundió. Entonces, no te cierran ni de los números. ¿Por qué esas concesiones ideológicas permanentes? Bueno, uno puede decir, se fue corriendo la agenda a la derecha con esos extremos como
vender bebés, vender Sí. los riñones, Órganos. vender... Sí, mercado libre de órganos. Derecho a Sí. morirte de hambre si no te gusta el salario básico, como Claro. dijo Milei. O sea, hubo unos días que fue, che, para nosotros esto es un absurdo, pero digamos, tomó un lugar Sí. en la agenda. Y después, mientras todo eso circula en los discursos, parece extremista plantear la jornada de 6 horas. Que por decir un planteo de la izquierda tradicional, ¿no? Sí, Histórico, sí, quiero sí, decir. sí. Es una construcción. Yo creo que en nuestro país hay un punto de quiebre con el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver. Es un punto de quiebre muy profundo porque eliminó cualquier posibilidad de determinación económica ínfima. Pensá el tarifazo de ayer, estos días que a todo el mundo le está llegando boleta. Mi papá, jubilado, vive solo, 23.000 pesos de electricidad. Una locura, una locura. Bueno, así me llegan todo el tiempo montones de denuncias, 45.000 pesos, 3 ambientes de la ciudad de Buenos Aires, esto que te cuento, mi papá es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero, y vos decís, ¿cómo el acuerdo te elimina cualquier posibilidad de política económica independiente? Nadie piensa en discutir ese acuerdo, nadie piensa en romper ese acuerdo. Entonces empiezan a llevar las discusiones a otros extremos, ¿no? Pero todo determinado sabiendo que vas a tener que ajustar, que no hay manera de cumplir con el Fondo Monetario si no atacás fuertemente las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y eso te determina muchísimo. Yo me acuerdo cuando se discutió el acuerdo, estoy un poco a esta hora ya sin originalidad para las palabras. Cuando se discutió en el Congreso, que nosotros insistíamos mucho que el acuerdo era inflacionario, nos decían, no, y ustedes quieren el caos, la izquierda siempre quiere el caos. No, el caos es el FMI, se demostró una vez La más. verdad que sí. Porque se triplicó la inflación, no sé, hay que hacer los cálculos de cuánto creció la inflación desde que se firmó ese acuerdo hasta ahora, desde que Macri trajo el fondo hasta ahora. Entonces, creo que eso condiciona mucho la vida política. Y se empieza como una espiral de quién llama la atención con otros temas, ¿no? Entonces uno dice, vendamos un riñón, el Vos otro... decís que es para correr la atención de... Porque no podés hablar de economía. Sí. Pero en No. un momento era la seguridad quizá el eje Sí. principal, Sí. incluso antes del gobierno de Macri, que Sí. era uno de los tópicos. Bueno, ¿hasta dónde podemos abordar? ¿Cuánta perpetua le podemos dar a tal y cual? Y incluso eso quedó como, bueno, listo, en un segundo plano, hablar Sí, de seguridad se de esa reemplazó manera. por la represión a la protesta en sus diversas formas. Reforma constitucional en Jujuy, reforma ley antipiquetes en Salta, intento de reforma en La Rioja, estas publicidades que aparecen en los spots publicitarios, conmigo esto se acaba, orden. Fíjate que se pasó de poner la seguridad como eje, que era la manera, no era porque les preocupara nada como vive una persona en un barrio, era la manera de incrementar el control social sobre los sectores populares, sobre los sectores más postergados, desprotegidos, y ahora se reemplazó directamente por un discurso contra la protesta. ¿Y por qué le tenés tanto miedo a la protesta si tu gobierno va a ser bárbaro, todo Porque el te mundo está va a por ganar? llevar todo, Claro. hermano. ¿Por qué va a ser el miedo a la protesta? ¿Por qué le tenés ¿Y por tan- qué va a ser? Eso con lo de Jujuy quedó... Bueno, fuimos nombrando casi todas las cosas de las que quiero hablar, ¿no? Pero voy a tratar de ordenar. Pero Ordena. con lo de Jujuy era de manual. Era ¿por qué estás en Jujuy, donde está la mayor cantidad de litio del país? Donde tenés... O sea, hace 6 meses o un año, Morales de tuiteó a Elon Musk. Acá el litio venía a llevarlo. Sí. En Twitter. Sí, bueno. Sí. En inglés. Bueno. Sí. The little is here. No, fue deprimente. Fue de lo más deprimente que vi. Ahí se explicitó mucho que directamente penes la protesta Sí. cuando está clarísimo lo que te vas a llevar y lo que pasó en otras provincias cuando vinieron o por el agua o no a las minas, o Sí. no sé, Chilecito hasta... o sea, Pero es también, muy claro. también está determinado por el Fondo Monetario, Sí. porque el fondo te obliga a conseguir dólares como sea. Entonces el consenso extractivista que hay hoy entre las principales coaliciones es total. Es total. Porque no solo porque el PJ le votó la reforma a Morales, sino que el primer día que se reúnen, digo, pues nosotros tuvimos 6 convencionales constituyentes y costaba mucho sacar esto para afuera los primeros días. Llevábamos a las comunidades, no las dejaban hablar. Fue toda una pelea de esas que das y decís, si esto nadie lo ve. Sino que el primer día, cuando se reúne la convención, el PJ le vota un reglamento donde le da la mayoría automática a Morales para que apruebe la reforma que quiera. O sea, fueron como una serie de hechos, de signos, pero no solo eso, el Frente de Todos lleva a Arcioni a la cabeza de su lista. ¿Cómo vas a llevar al represor Arcioni, que es un defensor de la megaminería repudiado por el pueblo de Chubut? Con Y toda lo- la cantidad de manifestaciones que hubo, me acuerdo O sea, el pensá en Dos 20, docentes muertos. el verano de 2020 fue un verano, pero recuerdo full actividad, porque Sí. estaba Arcioni en medio de Sí. su nuevo gobierno y estaba todo el pueblo en la calle y con los docentes quejándose de todas las medidas llevadas adelante
y el gobierno de Chubut no respondía. Qué nada. bueno, ojalá todo el mundo recuerde eso mismo que vos estás recordando, porque es uno de los gobiernos más pro megaminería, más represores, y está segundo. O sea, la ponen a Teresa Parodi primera y él está segundo. Tiene un lugar destacadísimo. Destacadísimo, en una lista que en la parte de la boleta que es nacional, que va a todo el país. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cómo después vas a decir, no sé, que sos distinto que Morales si vos estás poniendo a Arcioni? Yo creo que hay un consenso extractivista muy, muy fuerte en este momento en nuestro país, y algo que siempre lo cuento porque lo vi en la Cámara de Diputados cuando se para la última vez la ley de humedales que estaba a punto de salir, es porque lo pide la Cámara Minera. Sí, Siempre, me acuerdo. yo misma le pegamos muchos al poder del agronegocio, el agropower, pero esta vez la verdad hubo un lobby muy, muy fuerte de la Cámara Minera. Es esto, es lo que estamos hablando ahora, esto es lo que tenían preparado reformas constitucionales, reformas de leyes, todas dirigidas a la protesta. Cualquier protesta, no. Porque cuando la sociedad rural sale a protestar, nadie dice hay que endurecer las leyes porque vinieron con un tractor y rompieron las plantitas de Plaza de Mayo. Están frenando mi derecho a circular. No, nadie te va a decir. Nadie pone, ¿cómo quedó la plaza después de, cómo quedó la ruta después de la protesta del campo? No lo con los hace. tractores hace ¿Cuánto, poco. cuánto No lo le salió hacían al con los gobierno a libertarios arreglar? tampoco. Sí, No. ahí no se rompe nada. No, ahí no hay un debe y una verde cuánto No. salió a arreglar después limpiar Nada, la plaza, ni nada. No. Entonces es muy dirigido lo que están discutiendo con el tema de la protesta y creo que esto está dominando mucho la campaña. Yo, a cada entrevista que voy me preguntan, ¿Piquete sí o no? Sí, es impresionante. ¿Viste cuando existían La las encuesta nubes de la tags? Nación esta. Sí, las nubes de tags en las notas de los diarios, cuando se usaban, que era cuántas veces aparecía una... Y la verdad, si evaluás esta campaña, es inédito lo que Piquete. aparece la palabra piquetes. Insólito. Acá los candidatos de la ciudad, ni hablar, o sea, ante cualquier pregunta, viran. Yo vi el otro día a Jorge Macri, le preguntaron por educación y en 2 segundos estaba hablando de piquetes. En 2 segundos. Claro. Es como que fuera lo único que... Y de golpe se va instalando y entiendo que la gente de golpe está ávida de ver cómo se van a frenar los piquetes. Bueno, por eso, porque se van estableciendo sentidos comunes Eso, que sí. tienen que ver con un país alineado completamente a pagarle el fondo. Entonces, la posibilidad de... Fíjate que no hay promesas de campaña en este país que hemos tenido... No. Promesas como salariazo, revolución productiva, voy a llenar la heladera a Alberto Fernández, se termina la Pobreza herencia cero. macrista, pobreza cero Macri. Unir a los argentinos. Ni siquiera hay un eslogan en toda la campaña. No, porque está, yo creo que profundamente lo que digo, que hay una presión tan grande que lo único que domina es cómo se consigan los dólares para pagarle al Fondo Monetario con salarios bajos, que entra en el mismo esquema extractivista, tiene que ser salarios bajos, y la discusión está enfocada en cuánta asistencia social acompaña eso. Algunos opinan que un poco más y otros opinan que un poco menos. Y esa es la discusión, por eso está todo puesto alrededor de la protesta social. Ahora, les puede salir mal como en Jujuy, porque Gerardo Morales venía como en patineta, creía que ya estaba, había ganado las elecciones de mayo, creyó que se ponía de acuerdo con el PJ, votaban la reforma y listo, y no fue así. Lo que cambió en Jujuy no es que Gerardo Morales es represor, que hace mucho tiempo que es represor, hace mucho tiempo que el PJ viene siendo cómplice de eso, sino que lo que cambió en Jujuy es que encontró resistencia. Y que las comunidades originarias salieron masivamente a defender el agua, salieron masivamente a defender los territorios, a defender sus derechos, que la docencia puso en la calle la consigna de abajo la reforma, arriba los salarios, arriba las huipalas, decimos ahora también, y eso me parece que es lo que cambia, y también es un mensaje que creo que ellos también lo leen, ¿no? Saben que no es tan fácil en la Argentina pasar este tipo de ataques tan profundo, no porque hoy no haya un ataque, hoy hay un profundo ataque en curso, la CGT, la CTA, para mí es increíble el rol que están cumpliendo, que todos los días tu salario pierda poder de compra, que las jubilaciones sean miserables, que te lleguen tarifas exorbitantes y que nadie diga nada y que... Pero, ¿y eso sentís que es como en una complicidad con el tema deuda o simplemente porque gobierna un gobierno peronista y quizás porque... Igual también es cierto que a Macri mucho no se le han plantado, la verdad, No, pero no es lo mismo. Pero le ¿viste? faltaba el atril, ¿no te acordás? Sí, faltó el atril. Faltó el atril. No, pero pensás que porque sí. podría no estar el fondo y que Sí, no, creo que incluso que los sectores de las clases dominantes también miran eso, que el peronismo garantiza esa paz social que no es muy social, sino que es una paz que termina siendo contra los sectores más empobrecidos, contra los sectores trabajadores. Creo que hay muchísimo de eso, Este ajuste
es histórico, no sé, el ajuste en jubilaciones que están haciendo mes a mes. Habían votado 600.000 millones de pesos en el presupuesto, ya van 400.000 y todos los meses tienen un nuevo desafío y el fondo les dice vamos a bajar los salarios y sí señor. O sea, es un ajuste profundo. Piensen ustedes, tuvimos marchas de discapacidad, porque recortan en discapacidad. No sé, ¿viste? Y lo ponen a Sergio Massa candidato sin ningún tipo de problema. Entonces, creo que tiene mucho que ver que hay un gobierno peronista en el rol que está cumpliendo la dirigencia sindical. Hoy vi que la CGT va a hacer un acto de apoyo a Massa y vos no sabés si es otro chiste, un meme. No, hay un llamado de unidad y o sea, también hay una lógica de cómo funciona el peronismo como movimiento y como partido, que es medio difícil auditarla desde afuera, porque cada partido tiene sus lógicas. Sí, pero los dirigentes sindicales tienen una realidad y una responsabilidad. Claro, también. es sexto año de caído consecutivo del salario. Entonces, la verdad, ¿qué hicieron por Jujuy? ¿Qué medidas llamaron por Jujuy? Hubo una pelea en Twitter. Sobre Twitter. Tuiteaba Morales, Cristina lo citaba, después aparecía Alberto, citaba a Cristina, citaba a Morales, Morales contestaba con otra cita. Macri no se metió en el medio, eso fue después. Pelearon en Twitter. Claro, bueno, es insólito. Eso lo puede hacer cualquiera, pero alguien que dirige la principal y el poder que tienen los sindicatos en nuestro país. Cuando se mueven los grandes sindicatos de nuestro país se puede cambiar la realidad. Tienen mucho poder. Bueno, el tema neumático fue el año pasado. Claro, ¿El año pasado o este año? El año pasado. Fue bastante emblemático, la verdad. Bueno, tenés miles de ejemplos históricos presentes de la fortaleza que tiene la clase trabajadora argentina y todo eso está maniatado. El que sale a pelear tiene que salir a pelear, como salió el neumático su sector. No, y ahora también está el tema subtes y el asbesto. Sé que es un conflicto más porteño, bueno, porque hay subtes solo acá, la verdad, ojalá hubiera en otros lugares también. Es gravísimo. Y yo me lo había anotado en realidad como ejemplo para pensar en esos sentidos comunes que vos mencionabas, justo lo tenía como con las mismas palabras en mis notas. Pero es como, el sentido común es cómo terminamos con, o sea, esta huelga, este paro, este piquete. No cómo terminamos con el asbestización, claro. Cómo desasbestizamos para que esos trabajadores no tengan que parar. ¿Cómo puede ser tan como superficial la lectura, ¿no? Sí. A nivel social. Porque se demoniza la protesta, por eso funciona y es tan importante para ellos demonizar la protesta. Pero incluso a nivel egoísta, si querés, es decir, incluso de una lógica individualista, si vos estás viajando todos los días en un subte que te enferma, obviamente no con la misma gravedad que a quien está 6 horas por día ahí, ¿no? Pero vos mismo estás expuesto a eso como usuario. Ni siquiera desde una lógica egoísta decís, che, estaría bueno resolver esto del asbesto. Yo creo que los usuarios hay solidaridad porque cuando se paraliza el subte realmente la ciudad de Buenos Aires se vuelve un poquito más caótica que lo costumbre. Y creo que hay solidaridad porque se comprende, murieron 3 trabajadores, hay 80 enfermos. Es decir, es algo muy, muy grave lo del subte. Muy grave, porque trajeron trenes con asbesto, porque detrás de eso hay enormes actos de corrupción. Yo el tema del subterráneo no solo lo he seguido mucho porque tengo compañeros como Claudia del Carbonara en el subte, María Agustina Chávez, que es candidata en nuestra lista, una trabajadora del subte, sino que cuando fui legisladora de la ciudad con Patricio del Corro, que ahora es candidato a diputado por nuestra lista, diputado nacional, hicimos toda una investigación, una denuncia en la justicia que avanzamos bastante, pero después, bueno, llegás a las instancias superiores y la reta siempre tiene una suerte bárbara. Justicia de la ciudad. Una justicia mágica. Mágica. Demostramos cómo para calcular la tarifa del subte, te cargan hasta el champán que se toman los gerentes en las cenas, el remis de los gerentes te ponen. Y con eso esto es un gasto y te calculan la tarifa. Una tarifa que ahora ya no cubre ni siquiera que te carguen la SUBE, porque ya no se puede cargar la SUBE en ningún lado de la ciudad. Bueno, es cada vez peor servicio. Sí. En peores condiciones. Uno pensaba que Metrovías era malísimo hasta que llegó Emova. Hasta que llegó Emova. Decís, esto es mucho podía ser peor y lo podía ser más sucio, digo yo, porque ya es un estado de abandono total. Sí. Y bueno, y en esas condiciones trabajan bajo tierra los trabajadores y es muy interesante porque ellos también plantean la necesidad de la jornada de 6 horas, ¿no? Sí. Y nosotros planteamos la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre aquellos que no tienen un laburo, porque hoy en una automotriz, en una alimenticia, trabajar 11 horas, 10 horas es lo más común. Se podría generar un nuevo turno de trabajo. Eso es el también de las personas. Una explotación total. Puestos de trabajo con buenos salarios, sin flexibilización laboral, pero también en el subte es de supervivencia. Y el otro día
invito a que lo vean en mis redes porque hicimos un video con Lolo mientras charlábamos, que es un colectivero que su línea parte en Moreno, y él me decía, yo necesito trabajar 6 horas porque no doy más, porque hace años que estoy arriba en un colectivo, me mostraba cómo estaban las unidades, ¿viste esas empresas de colectivo que reciben enormes subsidios y encima se quejan? Bueno, el estado de los colectivos es un estado deplorable, el asiento donde él está 8 horas sentado, no te puedo explicar lo que es, me dice, yo necesito las 6 horas por mi salud, entonces hay que ir a una discusión profunda de las verdaderas condiciones en que está la clase trabajadora en Argentina hoy, y eso te vuelve a la dirigencia sindical. ¿Y dónde están? ¿Cómo puede ser que no aparezcan ante una situación tan grave? ¿Cómo puede ser que el salario real hoy sea la mitad que en 1974? Es la mitad. Hay un estudio que yo sé que los números a veces son complicados en los medios, pero lo cito porque me pareció impresionante el estudio que hicieron en Cifra de la CTA, el grupo que dirige Eduardo Basualdo. Un estudio muy interesante. Muy interesante, donde él calculó cuánto perdió la clase trabajadora y cuánto se transfirió de eso a los sectores más concentrados de la economía. Son 88.000 millones de dólares. Ya la pagamos la deuda con el fondo. Ya es injusto pagarla con nuestro trabajo, ya es injusto eso, porque no vino a mejorar nuestro trabajo, nuestra vida. Cero. Pero aún así ya la pagamos 2 veces y todavía nos piden que la sigamos pagando. Y te piden que la sigas pagando, entonces... En esa línea, de todas formas, Miriam, si pensáramos en una propuesta concreta, ¿no? Si imagináramos un gobierno de izquierda con esa deuda que existe, que fue legitimada por el macrismo, que después fue legitimada por el Congreso cuando se volvió a votar en la renegociación. ¿Cómo se resuelve el problema de la deuda? Mira, el problema de la deuda, en los términos que está planteado hoy, no tiene solución y ya te lo reconoce todo el mundo, es impagable. Sí. Es impagable. Entonces, hay un primer hecho que se constata, que dijimos cuando se empezó a discutir esto, es impagable. El segundo hecho es inflacionaria. Entonces, todo lo que dijeron y que iban a llover las inversiones, no sé qué más, lo único que llueve es el cuchillo y tenedor de los extractivistas que quieren quedarse con el petróleo, con el litio, a costa de nuestros territorios, el agua y las vidas de las comunidades que viven ahí. Es lo único que están bien. Deudas, siempre hay más deuda. Más deuda para pagar. Entonces, lo que tiene de particular es que es una deuda que no solo es ilegítima en el sentido que no favoreció, una deuda odiosa se llama en la doctrina del derecho internacional, que es cuando el acreedor te presta sabiendo que vos no vas a poder pagar, que el destino no va a ser un destino favorable a los pueblos, y segundo, cuando vos tomás una deuda que no es para favorecer a la población. Eso se llama, incluso tiene un nombre en el derecho internacional, que es doctrina de la deuda odiosa. Y existe una formulación que es el desconocimiento soberano de esas deudas. Y hay países que lo han utilizado. Lo que pasa es que en Argentina ha avanzado tanto el colonialismo, que ya, no, las deudas se pagan. Pero esto es una estafa. ¿Cómo una deuda? Si hasta la AGN dijo ahora que es ilegal. O sea, pero en principio sería un desconocimiento. Un desconocimiento soberano, sí, que obviamente no va a ser fácil, pero difícil es esto, ¿eh? No, difícil es digo por pensar un panorama concreto, por realmente pensar cómo habría otra salida, ¿no? Y buscar la solidaridad de los pueblos del mundo que están pasando por lo mismo, porque acá también como que te tapan eso, ¿no? Te tapan eso. Bueno, vos tenés esto y ¿cómo puede ser? No sé, yo hoy voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Vi hasta con dolor la reunión de Juan Grabois con el embajador de Estados Unidos. No hay una reivindicación en que haya hecho que vaya Stanley a... ¿En serio me decís? No, porque me acuerdo que el debate fue... A mí me pareció un poco infantil ese debate de todas formas, por lo mismo, porque te vas a juntar con Stanley, no veo el problema igual en la embajada. Y te regala un termo. ¿Yo sabés qué hago con el termo? Se lo parto en la cabeza, colonialista. Sacá las bases, las bases de la OTAN de América Latina, cerrá Guantánamo. Que si vos pensás que entiendo que es el objetivo de todos los que se candidatean ahora, vos misma me imagino que decís, che, yo quiero ser presidenta. Sí, pero pero es terrible, Es Ivana. un embajador, o sea, es un diplomático. No es un diplomático, es el jefe de la colonia. No sé, después no te pongas remera al Che Guevara. El Che Guevara decía ni un tantito justo así al imperialismo, por eso te estoy... Le tira un... No, te digo en serio. Es grave. Vienen por los bienes naturales, vienen por los territorios, vienen por el agua. Y vos le decías, porque venga acá. Entonces, si viene a tu programa de radio, es un no sabría ni cómo encararlo. En serio, te digo, yo lo vivo con preocupación. Porque hay militantes que miran eso, hay gente que ve esa referencia. Entonces, ¿cuánto más vamos a conceder? Ya hubo una discusión la semana pasada por un especial que hizo Telefe, donde dice que
que el problema de las pymes es los juicios laborales y que hay que hacer un seguro. Hoy podés hacer un seguro contingencia, o sea, no estás diciendo nada nuevo y estás concediendo que hay un problema, lo que hablábamos antes, un discurso que la derecha toma muchísimo. Pero yo lo veo con preocupación, porque en serio estamos en una jodida. En serio, la jefa del Comando Sur, el que organizó el genocidio en América Latina, dijo el triángulo del litio, hablando de nuestros países. Ese video de Laura Richardson es espeluznante porque no es una suposición o una conspiranoia ni nada. Es, esta región nos importa, hay muchos recursos. ¿Y el embajador? Y nos los queremos ¿Y llevar. el embajador qué? No, yo entiendo que el embajador funciona Porque en esa lógica. yo ya lo escuché esto. Guzmán era amigo de Estados Unidos, nos iba a traer un acuerdo bárbaro. No, Massa pero es amigo de la embajada, nos iba a traer no sé qué. Y se está, pero te estalla todos los días ese cuento en la cara. Pero lo que pregunto ¿es realista decir con Estados Unidos ni un té? En el contexto internacional, en cómo funciona el mundo y la interacción entre países y la diplomacia. Bueno, té vienen tomando con Estados Unidos y así nos va. Yo creo que hay que buscar la solidaridad de los pueblos que sufren, de los pueblos hermanos, de los que pasan por la misma realidad. Es algo que no puede, pero esto yo me preocupa mucho, porque pienso mucho en la juventud, obvio, lógicamente, y digo, ¿qué mensaje es? Viste, te dicen, no, antes la juventud era antiimperialista, pero antes alguien que se decía nacional, popular, ¿se llegaba a juntar con el embajador de Estados Unidos? Bueno, pero vas corriendo la vara, vas corriendo la vara, vas corriendo la vara. No sé, ¿y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a conceder ideológicamente? Yo, viste, no tengo la bola de cristal como nos va a ir el 13 de agosto, pero cada día me convenzo más de que hay que dar la pelea por los feminismos, por la diversidad sexual, por los territorios, por el agua, por los bienes naturales comunes. Vale la pena dar la pelea porque no podemos seguir concediendo y que todos los días tenemos que esperar algo. No, a las mujeres siempre tienen que esperar, porque hay otra prioridad. Tienen que esperar. Las comunidades originarias tienen que esperar. Todos tienen que esperar. Bueno, no esperemos más, chicas. Hoy es el Día del Sobregiro Ecológico. Es un día que a mí me llama mucho la atención desde que me enteré que existía. Para alguno que no sepa, es que hoy nos consumimos todos los recursos del planeta. Sí, del año. Que teníamos para 2023. Sí, ya hoy se agotó. Hoy se agotó. Lo que el planeta produce, que alcanza para un año. A partir de mañana ya estamos a cuenta de los años que siguen. Y ya venimos así desde el 70 y pico. O sea que hay una deuda ahí también no tan tangible, ¿no? ¿Cómo sin extractivismo o reduciendo el extractivismo se podría garantizar el derecho o el acceso al confort masivo de las clases populares? Esa es la pregunta más interesante. Pero yo creo que primero los recursos estratégicos de la economía tienen que ser nacionalizados y pensados de conjunto. Hoy tenés todo desguazado, pedacitos de negocios con las empresas privadas llevándose, porque... voy a citar de nuevo a Nicolás Goodman y espero que esto me sea muy reconocido, Ivana. No. Atención, Nicolás. No, porque él cuando hizo un video sobre el litio que estaba muy bueno, y él dice algo ahí que a mí me llamó mucho la atención, la simpleza y la profundidad de la idea, porque él dice, Argentina no exporta, exportan las empresas. Entonces, lo que te dicen que Argentina va a seguir adelante con este esquema extractivista, agroexportador, primarizador de la economía, es mentira. Se van a enriquecer unos pocos y la mayoría va a seguir en la pobreza. Entonces, lo primero es dar vuelta a eso, romper con esa lógica, pensar en serio una transición energética, no venirme con el cuento, pero el litio es necesario para que un europeo tenga un auto Tesla y se sienta muy contento que él no está contaminando. En serio. Sí, es raro que la transición energética es de ellos. O sea, hay que pensar en la transición energética, pero del norte. Eso es rarísimo. Bueno, lo mismo que discutíamos con las pasteras. Que como decía Eduardo Galeano, siempre son canadienses porque si dicen que son yanquis caen mal. Entonces siempre son empresas canadienses. Sí. Pero es verdad, vos tenés que, noruegas creo que era en este caso, tenían otra cobertura. Entonces te van metiendo que vos sos zona de sacrificio, que solo te queda eso en el reparto del mundo, y hay que cuestionar eso profundamente, porque verdaderamente no hay planeta B. No hay planeta B. Esto que vos decís de... es algo en serio muy profundo. Mirá lo que está pasando en Uruguay. No tienen agua potable.
Uruguay. Pero digo, hay una idea de... A mí la reivindicación del confort me parece una idea muy linda, la verdad. Por supuesto. Como la idea del ocio que te... ¿cómo querés tener derecho al ocio? Tiempo para estudiar. Ser felices, que estar vivo y el paso por este mundo tenga algún grado de plenitud, más allá de que obviamente existe la adversidad, de que hay que laburar porque hay que laburar, porque hay que generar esos recursos que vos consumís. Pero con los avances de la ciencia y la técnica, hoy todos podríamos trabajar menos y trabajar mejor. Y no se usan ni para la transición energética, ni para que trabajemos menos, trabajemos mejor, se usan para que unos pocos cada vez se enriquezcan más y crezca la desigualdad en el mundo. Entonces, es una discusión bien profunda porque existen y Argentina además tiene todo para hacerlo, pero no como zona de sacrificio. Tiene el CONICET, tiene universidades públicas con un prestigio enorme. Se podría reorganizar el país desde abajo, pensando las necesidades populares, pensando que ningún pibe tenga que comer solo una vez por día, o que viva bajo la línea de la pobreza, o que sepa que no va a tener ningún futuro, y que si encuentra un laburo va a ser sin derechos, y pensar algo totalmente diferente, donde haya planes de viviendas, donde se podría pensar. El problema es que hoy está todo organizado para pagar la deuda. Entonces es un país donde los ricos se hacen más ricos y los que trabajan se hacen más pobres. Si no rompes con ese esquema, pero claro, volvemos a lo mismo, hay una idea que el acuerdo con el fondo hay que pagarlo, que en Estados Unidos es imposible. Bueno, este es el camino que venimos, este es el camino, pero pensá que la Argentina costó varias dictaduras. La última dictadura militar fundamentalmente tuvo un eje en redoblar las ataduras del país con Estados Unidos y con el imperialismo. Entonces, no es chiste, ellos están dispuestos a todo. El Comando Sur de Estados Unidos está dispuesto a todo. Y vos del otro lado, ¿qué le vas a oponer? Cambiarle el lugar de reunión. Y no lo digo como chicana, lo digo sinceramente porque a mí esas cosas me preocupan. Me preocupan cuando alguien dice, no, bueno, si yo quiero cambiar las cosas, voy a apoyar esto, voy a apoyar lo otro. Basta, seamos claros, seamos claras, pensemos verdaderamente una alternativa independiente de todo esto, porque se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, no es que esto puede seguir mucho tiempo más así y vos podés seguir jugando a ver si con esto gana un voto más, un voto menos. Yo quiero construir algo distinto, espero que nos acompañen el 13 de agosto, pero veo que hay mucho descontento que a veces se transforma en abstención, en me quedo en casa, y masticar bronca solo te hace mal a vos, ¿no? Sí. Bueno, pasó en varias de las provincias, lo vimos este fin de semana, un 66% de participación. Es bajísimo para los niveles que tenemos nosotros generalmente en elecciones ejecutivas. Las legislativas baja un poco más. Sí. Pero creo que es parte también de ese descontento, de no sentirse representado por nadie en una campaña que, a ver, desde el mensaje está muy vacía. No, y la cantidad de elecciones. Hay provincias que van votando como 6 veces ya. Entonces también está todo armado para que no quieras ir y para que sean unos pocos los que manejan el aparato. Yo en eso digo, mirá, te toca un año ir a votar en tu provincia, donde sea, ¿no? Lo único que se te pide es que vayas a votar. Te toca ir 6 veces, andás 6 veces. Bueno, en 2015 acá vinimos. No seas tan pajero, tenés que ir a votar nada más. No se te pide nada, vas un rato, pones un sobre. Si no hay otro que va a decidir por vos, Mirá que y votá, eso es muy importante, Vayan y voten, son 6 veces, tocó. El lugar vacío no va a quedar, ¿viste? Entonces, yo por eso llamo mucho a que no quedes ahí en tu casa, ¿viste? Refunfuñando, sino que verdaderamente demos un mensaje político. Y además en esta instancia de las PASO, y ni hablar, la primera vuelta también, pero más que nunca ahora. Incluso si estás enmarcado o encuadrado en el peronismo. Hay 2 propuestas que tienen su diferencia. Estás encuadrado en la derecha. Bueno, Bullrich y Larreta están planteando por lo menos una retórica distinta. Algo te tiene que convencer para ir a votar. Sí, algo te tiene que... O intrigar. Tenés varias propuestas de izquierda, tenés una propuesta derechísima. Es rarísimo que no quieras ir a votar. Bueno, que no haya nada que te convoque. Yo espero que nos vengan a votar el 13 porque es un mensaje político y además porque a veces a la izquierda la quieren ubicar en un lugar testimonial en las elecciones ejecutivas y como se vio en Jujuy, de testimonial no tiene nada la elección ejecutiva. La fortaleza con la cual pudimos enfrentar toda la reforma con 6 convencionales constituyentes, Alejandro Vilca haciendo la mejor elección ejecutiva de la izquierda del 83 hasta acá, no es lo mismo para alzar la voz contra Morales en Jujuy, para acompañar al pueblo, porque después la pelea en los recintos hay que darla, porque después la pelea política está, y porque la izquierda actúa como esa palanca, ese punto de apoyo para la movilización popular. A mí me asombra porque a veces, viste, hay cosas muy sencillas que te conmueven mucho. Estábamos en la plaza con Alejandro Vilca el día que nos retiramos de la Convención Constituyente y vienen unas docentes rurales de
no me acuerdo el pueblo, pero era Jujuy, tierra adentro, muy lejos, ¿viste? Había como de varios pueblitos. Y además de decir, siempre te vemos como te peleas con Milei, nos parece bárbaro, ¿viste? Dice, yo les agradezco primero que estén acá, porque claro, los dirigentes políticos no pueden ir en una plaza de protesta y caminar entre la gente en su mayoría. Les agradezco que estén acá y segundo que difundan, dice, porque lo que pasa acá no se entera nadie. Entonces creo que ahí se vio la importancia de tener una fuerza de izquierda muy fuerte, muy potente y muy independiente de las dos coaliciones políticas. Y bueno, espero que ese desafío de acá al 13 de agosto, falta muy poquito, podamos reforzarlo en todo el país. No hablamos de nada de género, no quiero dejar de mencionar eso. También este programa se llama Ser Millennial Soy. Antes de empezar hablábamos con Sol de cómo esta entrevista encajaba generacionalmente con el programa. Y yo le decía, para mí Miriam es alguien que es una referente para nuestra generación y para muchas a través del feminismo, ¿no? Y yo te escuchaba el otro día en 220 Podcast que decías que nos borraron de la agenda, sí, al feminismo, al género, a las diversidades, a las mujeres. Podríamos haber hecho mejor las cosas para que eso no pase. Estamos en un periodo también medio de revisión, no sé si obligada o porque hubo errores de verdad, pero hay un periodo que yo percibo mundial, de me revisión. parece, ¿Sí? no únicamente. Yo creo que hay reacción patriarcal. Hay reacción también. ¿Cómo funciona ese efecto de borrado y cómo se lo contrarresta, ¿no? Que ahí para adelante. Me gustaría pensar en forma propositiva también, porque si no también es, viste, como estar lamiéndonos las heridas entre nosotras. Es decir, esto salió... ¡Ay, sí, es cierto! Lo de los scratches no estuvo también. Mejor cancelamos todo el movimiento. Y no, hermano, qué sé yo. Si esto no estuvo también, vamos por otro lado, pero vamos a pensar para adelante. Sí, porque además la derecha lo toma. Te dice, ¿vieron el ministerio? Y entonces vamos a derrumbar el ministerio. Bueno... creo que hay que recuperar la calle, que hay que recuperar esa solidaridad que logramos desarrollar entre nosotras, esa reacción ante la injusticia inmediata que supimos tener, obviamente que era muy peligrosa. Yo creo que se trató de desactivar, era muy peligrosa, era como en un momento que nos tocan a una, nos tocan a todas, pero creo que cambiamos algo profundo, ¿sabes? Creo que lo noto, las pibas. Hay algo que cambió profundamente, que ya nada va a ser igual, aunque hagan mucho esfuerzo, aunque promuevan mucho esa reacción patriarcal, ya no se sacan ni la foto con el cartel de Ni Una Menos, es decir, no hay agenda de mujeres, muere casi una mujer por día y no pasa nada. No es un escándalo. Bajo el patriarcado, no sé si te acuerdas. Sí, parece que ese decreto no prosperó. No lo publicaron en el boletín oficial. No, pero fíjate que, viste, decís, para no hablar de la deuda, se habla de en otro momento de seguridad, hoy de los piquetes, lo que fuera. La verdad que incluso es algo que se cuestiona. ¿Te acordás en ese momento que decían, bajaron los salarios porque los DNI con X, no sé qué? Sí, incluso por lo menos con esa lógica, que es una estupidez compleja total, incluso con esa lógica podría decir, che, mirá, si no quieren hablar de economía, hablemos de nuevo de las reivindicaciones de género. Sí. Y sin embargo eso no está pasando ahora. No sé si es por esto peligroso que vos decís que había para el sistema, para el patriarcado. Veo en las redes... Esto te digo algo que me surge porque lo vi en los últimos días, mucha reunión con representantes de las iglesias. Creo que cuando vos tenés que contener mucho a la población que la está pasando muy mal, las iglesias suelen ser un gran aliado. Y lo digo contención en un sentido positivo de la palabra, porque la verdad que si te estás muriendo de hambre, ¿por qué te tienen que contener, viste? Creo que hay mucho de eso, de darle cada vez más poder a los que están en contra de nuestros derechos, a dejar correr estas barbaridades derechistas de personajes como Milei, de naturalizarlos, o del otro que lo acompaña, que dijo que había que reemplazar la ESI por pornografía, es decir, di tu propia barbaridad. Claro, di tu propia barbaridad, ¿cómo vas a decirse? Y realmente, fíjate que eso no, nos reímos, no parece como un extremismo, claro, pero es un extremismo total. Un momento, si querés abortar, abortá. Son unas feminazis, asesinas. Bueno, pero hay que recuperar la calle, hay que recuperar esa reacción. Yo lo tomo como un desafío, es la primera vez que el Frente Izquierda tiene una candidata mujer, y lo tomo como un desafío en serio y trato de que esa agenda se vaya colando. Sé que yo sola no voy a cambiar la realidad, pero sé que hay muchas detrás que piensan así. Ayer hicimos un encuentro feminista, nuestra candidata legisladora a la Ciudad de Buenos Aires es Andrea Datri, fundadora de Pan y Rosas, que hoy tiene presencia en numerosos países del mundo, tenemos agrupaciones, los libros de Andrea han sido publicados en diversos idiomas y es una experiencia muy, muy linda la que hacemos con miles de compañeras de todo el mundo, viendo que tenemos los mismos problemas, ¿no? Que hablas con las compañeras de Alemania, hablas con las de Francia, hablas con las de México y más o menos todas protestamos contra lo mismo.
Y creo que para nosotras es importante dar esa pelea, y en este encuentro que teníamos ayer era, bueno, aire puro, ¿viste? Nos encontramos las que pensamos igual, y que para mí referentes feministas y luchadoras contra la impunidad, estaba Patricia Walsh, bueno, sobrevivientes del genocidio, Claudia Corol, Mirta Israel, bueno, actrices como Anaí Gada, Noemí Frenkel. Estoy mal. Noemí Frenkel, bueno, montones de compañeras que vienen de los distintos ámbitos, de años de lucha, que estuviésemos todas sentadas ahí diciendo, bueno, queremos candidatas mujeres, queremos que den esta pelea. Yo les decía que para mí es como un compromiso, como una responsabilidad que asumimos, ¿no? Porque del otro lado está Bullrich, ¿viste? Entonces, creo que tenemos que asumir eso, y que todas podemos cambiar esta situación, pero tenemos que dejar de naturalizar que es así, que nos ganaron, que una vez más tenemos que esperar. Por último, por lo menos de lo que te quiero preguntar yo, en estas cosas, en estas cuestiones que estamos hablando, y teniendo en cuenta una cuestión de género que me parece que se explicita, y una cuestión del orden de la democracia, ¿tenés alguna palabra sobre Cristina? Post-atentado, ¿no? ¿Pensás en eso? No sé, me gustaría pedirte alguna palabra sobre esa figura. Lo denuncié mucho en su momento, porque me parece que también, ¿no? En esto de no naturalizar estos grupos de ultraderecha que venían expresándose en las redes, pero un día dicen, bueno... La misma Bullrich involucrada, que no está de más mencionarlo, ¿no? La misma Bullrich investigada. No está imputada en la causa. No, investigada. No, bueno, lo de Milman, o sea, hay muchas cosas que todavía deberían investigarse mucho más. No tengo una reflexión particular en eso, más de lo que me he pronunciado siempre, pero sí... que hay que levantar la voz cuando estas cosas ocurren, y eso es muy claro. Bien. Bueno, Miriam, gracias. No sé, Sol, si querés preguntar o plantear algún tema. Son las 9:02, ya lo sé. Frankie va a saber comprender. Estamos haciendo invasión. Ya estamos ocupando a Frankie. Sí. Frankie a veces entra y dice, tengo una propuesta, un nuevo programa, Ser Mileis Hoy, para la gestión que viene. Ahora que se termina Ser Millennials Hoy, para la que viene. Hay un montón de debate en el chat. Si lo fui leyendo, no llego a leer. Quería de verdad hablar con Miriam, tenía muchas cosas para preguntarle, me quedaron cosas afuera. Vuelvo. Pero celebro antes de octubre. Antes del debate. Pero celebro que... bueno, lo preparamos un poco. Que estén debatiendo. Me gusta la idea. Que estén, planteando distintos temas. Están, creo, con bastante respeto y distintas perspectivas, así que gracias por estar ahí. Hoy de nuevo récord de audiencia. La verdad que el día que vino Pepe y el día que vino Miriam, los días que más gente hubo. Me gusta porque es el debate político, o sea, que hay un interés. ¿Viste? Que hay que hablar de política. Gracias, Miriam, lo mejor para el 13, y gracias por tus años de lucha, y la verdad que sos vos y otros compañeros, obviamente, pero cuando pasan cosas en la calle son los que están, y no me parece menor para nada, más allá de la praxis de ser pragmáticos, de ser estrategas, de lo que fuera, no me parece menor en absoluto. Así que mi agradecimiento público a tu esfuerzo, a tu trabajo y a tu militancia. Muchas gracias por la invitación, y espero volver pronto. Bueno, dale. Así la seguimos. Dale, que nadie se enferme y que podamos encontrarnos. Miriam Bregman en Ser Millennials Hoy. A mis compañeros ya los presenté al principio, estamos retarde, se quedan con Frankie. El miércoles que viene a las 8 nos vemos en Ser Millennials Hoy. Chao.